Saludos fraternos desde su canal cristiano La Palabra. Continuamos transmitiendo desde San Salvador, la capital de la República de El Salvador en Centroamérica. Siempre en la serie Verdades Bíblicas vamos a ver un tema tremendo, un tema de que debemos de poner siempre de primero a Dios cuando vayamos a hacer algo, que cualquiera que sea la actividad que vayamos a hacer, siempre poner primeramente a Dios y dejar nuestro deseo o nuestra intención en manos propias, porque así no funciona en las cosas de Dios. Vamos a ver al rey David. Al rey David, que dice la Escritura que él era para Dios como la niña de sus ojos. O sea, quiere decir que era un rey muy querido y muy amado de parte de Dios. Bien, veamos pues qué fue lo que sucedió. ¿Qué sucedió con el rey David a causa de que él puso por sobre Dios lo que él quería hacer? Este mensaje, este estudio de las Sagradas Escrituras, lo vamos a titular Cuando Dios no aprueba nuestras intenciones y nuestros deseos. Dice en el capítulo 24, versículo 1. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel, e incitó a David contra ellos a que dijese: Ve, haz un censo de Israel y de Judá. Por favor, mucha atención en este versículo 1. Porque dice, volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel. Pero aquí dice, e incitó a David contra ellos a que dijese. Pero ¿quién incitó a David? ¿Dios o Satanás, el enemigo? Inmediatamente podemos entender que no fue la orden de Dios. Porque si Dios hubiera dado la orden, entonces no se hubiera enojado, como dicen en las primeras frases del versículo 1. Porque dice, volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel. Así que desde ya entendemos que Dios no le había ordenado a David que hiciera un censo. Fue el enemigo. Porque si Dios lo hubiera ordenado, entonces Dios se hubiera alegrado. Pero aquí está enojadísimo Dios. Entonces, esta situación ya había pasado, fíjese, en cuanto de que la ira de Jehová se había encendido contra Israel, especialmente mandándole tiempos de hambre, de hambruna. Eso le va a aparecer ahorita aquí arriba en la información, donde dice segundo de Samuel, capítulo 21, versículo 1, dice, hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. ¿Ve usted? Y David consultó a Jehová, y Jehová le dijo, es por causa de Saúl, por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas. O sea, eso donde dice que volvió a encenderse la ira de Jehová, era en aquel tiempo, como lo acabamos de leer, que está en segundo de Samuel, capítulo 21. Ahorita estamos en el capítulo 24, o sea que ya había pasado un buen tiempo. Y 3 años sucedió eso. Contra Israel. Muy bien. Esta incitación de David
a que hiciera un censo era un castigo del Señor a Israel por algunos pecados que no se especifican aquí en los capítulos anteriores. Entonces hay una buena ilustración que nos dan los profesores de teología, los muy renombrados profesores de teología, que dice: si no dice en la Biblia, no lo vamos a inventar. Se acabó. Quizá, por entenderse aquí, los pecados de soberbia y de ambición de David lo habían llevado a aumentar innecesariamente el tamaño de su ejército e imponer cargas pesadas de tributos e impuestos sobre el pueblo. Parece que el enemigo, Satanás, incitó a David, eso fue en su mente, y él seguramente, como dicen aquí los grandes teólogos, que pudo haber sido esa soberbia y esa ambición del rey David. Se sintió él muy fuerte, muy poderoso, él, el rey que podía hacer todo, y estaba haciendo algo que Dios ni le había dicho, ni era necesario que él hiciera, porque Dios siempre estuvo con David. Entonces, si Dios está con uno, pues ¿por qué tiene que andar consultando a otros? Entonces, pues, incitó a David. Eso dicen los teólogos, que Satanás incitó a David a emprender este censo. Y Dios, en su soberanía y permisión, o sea, permitió Dios, usó a Satanás para que se cumpliese su voluntad. O sea, Dios lo permitió, pues. Entonces, este dato está en primer libro de Crónicas, capítulo 21, versículo 1. Aquí le aparece arriba y dice: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Ya descubrió entonces que quién fue el que incitó a David a que hiciera un censo. Fue Satanás. No había necesidad de hacer esto. No había necesidad. ¿Por qué? Porque Dios es el Dios de los ejércitos. Entonces, como dice el himno ese, es el Dios de los ejércitos en quien yo confiaré. Ahí está. Entonces, si Dios era el Dios de los ejércitos de David, entonces, ¿por qué David estaba buscando hacer censo? A ver cuántos soldados tengo, y a ver cualquiera que se me ponga enfrente lo destruyo, y así con el ejército a mi favor el pueblo no se puede levantar contra mí. Así entienden los grandes teólogos este poderío militar que desvió la confianza de David en Dios, depositándola seguramente en su ejército, porque él lo que hizo era hacer un censo, pero del ejército, de los hombres que tenía. Este censo, dicen los grandes teólogos, hecho por David, normalmente se realizaba por motivos tributarios o militares. ¿Ya vio lo que le acabo de explicar? Entonces, pues, esto le indujeron a David a comprar o a prepararse con más armas, con más caballos de guerra, con más soldados y todo eso. Entonces, dicen los grandes teólogos, que el pecado de David fue que él puso su fe en su fuerza militar en el lugar de Dios. Pero mire qué cosa, él puso su fe en la fuerza militar, que él quería ver cuántos soldados tenía. Pero fíjese que un general de él le dijo lo contrario, pero desde luego a su rey, el rey David, y esto lo va a ver usted en el versículo 3 que viene aquí en adelante. Voy a leerles el versículo 2. Y dijo el rey a Joab,
Repito, y dijo el rey a Joab, general del ejército que estaba con él, con David, ahí estaba, sería en nuestros países hoy el ministro de defensa, el general de los ejércitos. Le dijo David a Joab, recorre ahora todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Berseba, y haz un censo del pueblo para que yo sepa el número de la gente. ¿Ok? Entonces, Joab le dijo en el versículo 3, Joab respondió al rey, añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces, tanto como lo son, y que lo vea mi señor el rey. Oiga, mas, ¿por qué se complace en esto mi señor el rey? O sea que si no entendemos pues lo que le está diciendo, pero mire señor rey, ¿por qué va a hacer un censo militar si no hay necesidad? Vea lo que dice el versículo 4. Versículo 4. Pero la palabra del rey prevaleció sobre Joab y sobre los capitanes del ejército. Vale, pues aquí mando yo. Así más o menos aquí. Salió pues Joab con los capitanes del ejército delante del rey para hacer del censo del pueblo de Israel. Como usted está con su Biblia o está anotando, usted pues va a leer el versículo 5, el versículo 6, el versículo 7, el versículo 8 y el versículo 9. Y al llegar al versículo 9 dice, y Joab dio el censo del pueblo al rey. Y fueron los de Israel 800,000 hombres fuertes que sacaban espada. ¿Ya vio? Ejército. Y los de Judá 500,000 hombres del ejército. Ahí estaba contento el rey David. Si yo tengo el ejército a mi favor, aquí puedo controlar cualquier guerra y cualquier cosa del pueblo. Bien, ese fue el reporte que le dio el general del ejército del rey David. Muy bien, vamos a ver qué dice la palabra de Dios en el versículo 10. Después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón. Y dijo David a Jehová. O sea, que eso que le pesó en su corazón es, se sintió tristeza, dolor y arrepentimiento, seguramente porque no lo había ordenado Dios. Y Dios lo permitió, y aquí viene el dolor, mire, lo que le dice David. Yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Yo, soberbio. Mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. David mismo lo dijo. Entonces usted va a comprender del versículo 1, ¿verdad? Entendió de quien le puso esa locura al rey David fue Satanás. Y David, siendo un rey que confiaba en Dios, porque aquí lo está viendo usted cuando esté allá sufriendo las consecuencias, pero ahorita él está sintiendo eso. Cuando nosotros decimos, la conciencia me remuerde o me arrepiento, qué terrible lo que hice. Porque él le dice, yo he pecado gravemente por haber hecho esto, por haber dado la orden, pues. Mas ahora, oh Jehová, está rogándole a Dios, te ruego que quites el pecado de tu siervo. Señor, quítame este pecado. Y vuelve a decir él, porque yo he hecho muy neciamente. Bien. Eso que David reconoció la grandeza de su terca rebelión contra Dios,
percibió él, entendió la gravedad de su error en la fuerza numérica de sus soldados, de su ejército, en el lugar de la fuerza de Jehová de los ejércitos, que lo podía librar a él de muchos, o con muchos soldados, o con pocos. Vamos a leer en 1 Samuel, capítulo 14, versículo 16, dice, como una referencia: dijo pues Jonatán a su paje de arma: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos, quizás haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. ¿Va? Estos confiaron en Dios, que ya sea que nosotros seamos muchos o que nosotros seamos pocos, Jehová nos puede salvar. Mire el versículo 11. Y por la mañana, después de haber orado David, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David. O sea que Dios no le habló directamente a David, le habló al profeta Gad. Y dice así lo que le dijo Dios al profeta Gad. Versículo 12. Ve y di a David: así ha dicho Jehová. Oí bien lo que te dice Jehová. 3 cosas te ofrezco. Tú escogerás una de ellas para que yo lo haga. Así que 3 cositas te voy a ofrecer, David. Aquí te manda a decir Dios, Jehová de los ejércitos. 3 cosas te ofrezco. De las 3 vas a escoger una. Y de la que escojas, esa voy a hacer. Qué tremendo. Oiga lo que le puso Dios por medio del profeta a David. Versículo 13. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber y le dijo: aquí están las condiciones. 1. ¿Quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? Se acababan de pasar 3 años, pero aquí son 7 años. Ok. Número 2. O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan. La número 3. O que 3 días haya peste en tu tierra. Piensa ahora y mira que responderé al que me ha enviado, le dijo el profeta Gad. Piensa ahora, pensalo bien, David. Y oye, que yo voy a responder a Jehová, que es el que me ha enviado. Ahí te doy tu tiempito. Ahí te doy tu tiempito para que lo penses. Esas 3 cositas. A David, pues, Dios, por medio del profeta, le dio a escoger 3 posibles castigos por ese pecado que hizo, por esa necedad, como él dice, por esa soberbia que puso él. Como ya era el rey y era poderoso con todo, se creyó más poderoso. Él mismo hizo su censo para ver cuántos hombres tengo. Ya no confió en Dios, en Jehová, que Jehová lo puede salvar con poquito o con muchos ejércitos. No, él quería ver cuánto tenía. Entonces, le dio pues las 3 posibilidades. La número 1, 3 años de hambre. No, muchachito. Te creíste muy campeón, ¿verdad? Muy poderoso. Bueno, aquí te manda Dios a escoger. Vamos a ver qué dice David en el versículo 14. Entonces David dijo a Gad: en grande angustia estoy.
caigamos ahora en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. Vaya, mire, escogió entre lo más terrible, lo más sabio. Hoy sí tuvo sabiduría. Bien no pudo escoger hacer el censo, pero lo hizo, soberbio. Hoy tuvo sabiduría, porque dentro de los 3 castigos que Dios le dijo que iba a hacer, él dijo, no, mejor hambre, no, ni que tampoco yo caiga en manos de los enemigos de los otros ejércitos y esto. Mejor yo me pongo en las manos de Dios, que Él me castigue, porque aunque me castigue, sus misericordias son muchas. Por eso, mis queridos hermanos, todos y amigos que están viendo esto, oiga, siempre he recomendado en muchísimos casos, y muchos de ustedes que están oyendo saben que lo he recomendado, a ustedes se los he dicho, siempre que le hemos fallado al Señor y lo consideremos y entendamos que sí, dígale al Señor, Señor, ten misericordia de mí, ten misericordia, porque Dios es misericordioso y bueno, pero el castigo no se lo quita. Entonces lo que sí puede suceder es que el castigo sea menos duro, pero eso ya es voluntad de Dios. Miren el versículo 15 lo que sucedió. Y Jehová envió la peste sobre Israel, tal como se lo había dicho en Primero Crónicas, en el capítulo 21. Envió la peste sobre Israel. Oiga, desde la mañana hasta el tiempo señalado, eran 3 días, solo 3 días eran de peste. Y murieron del pueblo, hermano, desde Dan hasta Beerseba, 70,000 hombres, o sea, 70,000 soldados. ¿Qué precio pagó Israel por la necedad de su rey David, por la ambición y la soberbia de su rey David? Qué terrible precio pagó. Cuidado, hermanos míos, cuidado. Siempre debemos de medir las consecuencias. Es mejor siempre consultar a Dios, antes de todo, de cualquier cosa, cuál es su situación, y dígale usted qué es la situación, y Señor, yo no la puedo resolver, porque si no, pues, si la puede resolver, entonces no clame a Dios. Pero si hay situaciones que no se pueden resolver, Dios la hará, y hay que pedirle a Él. Soy testigo de eso. Hay que pedir primero y Dios responde. Y cuando lo tomamos a Él de primero, le consultamos a Él primero y nos dejamos por la fe en la voluntad de Él. Señor, si tú quieres, tú harás lo que sea tu santa voluntad. E incluso uno puede pedir, cualquiera que sea la respuesta, Señor, dame paz en mi corazón y paz en mi espíritu, para aceptar tu santa y bendita voluntad. Atención, hermanos. Por allá el apóstol Pedro, cuando escribió al pueblo, le decía, así como el hermano Pablo dice, ha escrito varias cartas en donde dice que todo lo que le pasó al pueblo de Israel en aquel tiempo antiguo, para nuestra enseñanza ha sido escrito. Hoy estuvo en sintonía en el canal cristiano La Palabra,